Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás verano. Abrimos nuestras puertas una semana más. Hoy escucharemos al pastor evangélico Timoteo Figueiredo en una conferencia sobre el período entre los profetas antiguos y la venida del Mesías. Intercalaremos las 3 habituales pizcas de adobo musical y serán del famosísimo oratorio El Mesías de Händel, interpretadas por la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner. Y vamos ya con la primera de las pizcas de adobo musical. Se trata del coro angélico que anuncia a los pastores en Belén el nacimiento del Salvador. Escuchemos. Después de saborear esta pizca de adobo musical, escuchemos al pastor evangélico Timoteo Figueiredo acerca del período entre los últimos profetas del Antiguo Testamento y la venida del Salvador. ¿Qué hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Qué importancia tienen todas esas cosas? La importancia que tiene conocer el contexto histórico, las situaciones que ocurren en la vida, en la historia, y de las que vienen después, pues los tiempos bíblicos de los que estamos hablando. Por ejemplo, ¿por qué los judíos, si querían matar a Jesús, por qué no lo mataron? Ellos querían matarle, ¿por qué no lo mataron ellos? Tiene explicación. ¿O por qué, de dónde vienen los fariseos que tanto encontramos en los evangelios? ¿Quiénes son esos personajes? ¿De dónde salieron? El Antiguo Testamento termina en el profeta Malaquías, más o menos en el año
430 antes de Cristo. Si queréis, yo le digo a la gente, quédate con el número redondo, 400 años antes de Cristo. Y ahí termina el Antiguo Testamento y el mundo está controlado por un imperio, que es el imperio medo-persa, el de los persas. Y luego llega el Nuevo Testamento. Y ahora os hago una pregunta, no hace falta que me contestéis, pero luego cuando abrimos el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer profeta? No me digáis Mateo, ese sí que no vale. El primero que profetizó, pues fue el padre de Juan el Bautista, Zacarías, pero realmente no diríamos que él fue un profeta. El primer profeta del Nuevo Testamento podríamos decir que fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista profetizó en el año 29 después de Cristo. Por eso que desde el 430 antes de Cristo hasta el 29 después de Cristo, justo están los 400 años de silencio. ¿Por qué hablar si Dios calló? Si Dios tuvo silencio, ¿por qué debemos hablar nosotros del silencio de Dios? Bueno, porque en ese tiempo ocurrieron cosas que tenían que ver con el Nuevo Testamento. Si viviéramos nosotros en los tiempos de Juan el Bautista, de los apóstoles, para nosotros sería historia relativamente reciente lo que había ocurrido en esos 400 años de silencio. Lo estudiaremos en los colegios, nuestros padres, nuestros amigos hablarían de aquellos sucesos. Pero hoy, 2000 años después, pues no sabemos de lo que ocurrió allí más que lo que podemos estudiar en los colegios, en el instituto, en la universidad, pero con una diferencia de que ahí normalmente no nos van a dar algunas pinceladas de conexión de esa historia con el Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros como creyentes podemos aportar al estudiar esa parte de la historia. También decir que ese tiempo de silencio pues no debe ser tan importante, porque si no lo tendríamos en la Biblia, y lógicamente nuestra salvación no depende de que hoy sepas lo que voy a decir, porque si no Dios lo hubiera dejado escrito en la Biblia. Pero sí nos puede ayudar a entender muchos detalles que hay en las Escrituras. Otra pregunta. Si te dijera, ¿qué es lo primero que vas a encontrar cuando lees el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo primero de lo que habla el Nuevo Testamento? Pues abrimos nuestra Biblia, llegamos a Mateo capítulo 1 y bueno, después de una lista de nombres, el propósito de esa lista enfoca una persona, la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora sí quiero poneros la siguiente, que es un texto que yo podría decir que es la Navidad según San Pablo, por lo menos la Navidad según San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y notad ahí que Pablo, cuando escribe a aquellos creyentes en Galacia, les dice que Jesús vino cuando vino la plenitud del tiempo. Fijaos, ¿cuándo vino Jesús? Pablo se fija en eso, en qué momento de la historia vino el Hijo de Dios a este mundo. Y cuando está diciendo la plenitud del tiempo, quiere decir que es cuando era el momento oportuno de Dios. El momento que Dios diseñó, este es el momento, ahora es el momento de enviar a mi Hijo. No en el 1000 antes de Cristo, ni en el 2000, ni en el 2000 después de Cristo, sino este es el momento cuando Jesús viene, porque es el momento de Dios. Y por lo tanto, cuando hablamos de historia, lo que sí tenemos que ver los creyentes, que no verán los demás, es la soberanía de Dios. Dios controla la historia, la gran historia y tu historia personal también. Y eso ya es una lección para marcharnos esta mañana para casa, pensando, recordando la soberanía de Dios. Dios tiene control. Cuando vino la plenitud del tiempo, bueno, hay muchos más detalles en ese texto que no vamos a analizar ahora, pero si queréis un resumen, unos titulares, ¿cómo describiríamos el tiempo, el mundo en el que Jesús vino a nacer? ¿Cómo era ese tiempo que Dios había preparado? Es el tiempo conocido como la Pax Romana, luego os explicaré qué es eso, el tiempo de las vías de comunicación. Nunca en la historia hubo vías de comunicación como las del Imperio Romano cuando Jesús nace, tanto terrestres como marítimas. Hay ausencia de fronteras, no hay fronteras entre todos los países que formaron parte del Imperio Romano. Por lo tanto, podías viajar libremente de una parte a otra. Y también otro factor importante, que hoy no lo tenemos, el idioma común. Aunque cada vez hay más que hablan inglés, porque los ingleses no son capaces de aprender otro idioma, entonces todos tenemos que aprender inglés, y en todo el mundo se habla inglés, pero en el Imperio Romano todo el mundo hablaba griego.
y había un idioma común en todo lo que hoy es Europa. Todos hablaban el mismo idioma, cosa que hoy no ocurre. La profecía que más me gusta a mí es la de Daniel capítulo 2, porque para mí es la más clara y que se ve el cumplimiento en el tiempo de los sucesivos imperios mundiales. El imperio babilónico en el año 606 a.C., que dominó el mundo, después fue conquistado por los persas, y ahí es donde termina el Antiguo Testamento bajo el dominio del imperio persa y tiempo de Daniel, cuando él profetiza, pero los siguientes vinieron después. El imperio griego, en el año 332, con un paréntesis en ese tiempo que en Judea, en Israel, hubo unos años de independencia, unos 100 años más o menos ahí de independencia de la nación judía. Y después finalmente el Imperio Romano, que es cuando Jesús nace en esos tiempos. En esta diapositiva lo que tengo son 4 mapas, que son los mapas de estos 4 imperios. ¿Y por qué puse esa imagen? Bueno, porque si ves los imperios, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y luego el romano por aquí, al final todos están alrededor de Israel. El mundo giraba, lo que ocurría en el mundo giraba en torno a Israel, al pueblo de Dios y a los propósitos de Dios. Entonces, esta mañana lo que quiero que pensemos un rato, que tiene que ver con el contexto y lo que ocurrió en ese tiempo antes del Nuevo Testamento, es que hablemos acerca del imperio griego, pero en concreto de lo que se conoce como el helenismo. Y luego hablaremos algo del Imperio Romano y, si tenemos tiempo, hablaremos algo de la situación de los judíos en ese tiempo. El helenismo es no solamente el periodo de Alejandro Magno, ese periodo hasta que viene después el Imperio Romano, sino se habla de la influencia que tuvieron los griegos en su pensamiento, su cultura, en todo el mundo civilizado o conocido en ese tiempo. Hasta tal punto que el pensamiento griego pervivió aún cuando vino el Imperio Romano. Los romanos conquistaron a los griegos, pero el pensamiento griego persistió en las gentes del mundo de aquel tiempo, hasta tal punto que el famoso poeta romano Horacio dijo: la Grecia cautiva cautivó a su fiero conquistador. Los romanos conquistaron a los griegos, pero la cultura griega conquistó a los romanos, pervivió y sobrevivió a la conquista de Roma. Los griegos fueron famosos por varias cosas, entre otras porque inventaron el término paideia, la palabra paideia, que es la palabra para hablar de la educación o la formación de los niños. Viene de los griegos, el dedicar tiempo, trabajo especial en formar a los niños. Y por eso algunos pueden llegar a definir que los griegos fueron los inventores de la pedagogía, de la enseñanza. Los primeros profesionales de la educación fueron los griegos. Sí, los judíos enseñaban. Si lees la Biblia sabes que los padres enseñaban a los hijos. Pero ya como una profesión de pedagogos, de personas que enseñan y educan, esto viene de la cultura griega. Y esta cultura griega, Alejandro Magno se dedicó a esparcirla por el mundo, a llevarla por todos los países que fue conquistando. La verdad es que es impresionante, ese es otro mapa que tampoco podéis ver, el mapa de Alejandro Magno, cómo llegó hasta la India. Y sabéis que Alejandro Magno murió con 32 años y conquistó todo eso, desde Grecia hasta la India. ¿Y cómo él logra exportar esa cultura, introducir la cultura griega en los países? Bueno, lo hace estableciendo ciudades. Esto es otro invento principalmente de Grecia. Establecer ciudades que son como pequeños estados enfocados a focos de saber. Que la ciudad sea un lugar de cultura donde la gente aprende y estudia, y por eso encontramos en el Nuevo Testamento muchas ciudades que vienen de ahí, ciudades llamadas helenistas, como son Antioquía de Siria, Ptolemaida, Decápolis, que es una agrupación de 10 ciudades. Todo eso viene de la influencia de Grecia, en ese caso en Palestina. Y él promovió no solamente las ciudades, sino que para que se produjeran, que la gente se trasladase a vivir en ciudades.
que dejasen los lugares pequeños, los pueblos, y concentrar la población en las ciudades. Y lo hacía, lógicamente, pues concediéndole algún privilegio, si no nadie iba a dejar su casa para ir a vivirse a la ciudad. Por esa razón, encontramos en el Nuevo Testamento que en las grandes ciudades, Éfeso, Corinto, Roma, en todas las grandes ciudades hay importantes comunidades judías, porque los judíos se iban también a las ciudades. Y entonces, en otro mapa que tampoco podéis ver, Pablo, ¿a dónde va a predicar? A las ciudades. Y en las ciudades, además, que hay colonias judías, hay sinagogas judías. Y en las sinagogas se hace como sirven de puente para llevar el evangelio de ciudad en ciudad y a través de todo el imperio. Y todas estas cosas las favoreció el imperio griego, la cultura griega helenista, y eso sirvió de base para la extensión del evangelio. Vale, estos son los titulares. La influencia cultural griega, hasta la India llega, ciudades-estado. Bien, hablemos de la influencia de esta cultura griega en Palestina, en la zona donde vive Israel. Bueno, a raíz de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en 4, pero el mapa es de 4 partes del imperio griego. 4 generales de Alejandro Magno fueron los que dirigieron cada una de esas partes. Y hay 2 que son las que tienen que ver con los judíos y que tienen que ver con Palestina y tienen que ver con el contexto y ese periodo intertestamentario. Esos 4 generales de Alejandro Magno, pues uno de ellos, el primero que asumió el control de Palestina, tenía su capital en Alejandría, en Egipto, y desde allí gobernaba hasta la zona donde está Israel. Y esos eran los Ptolomeos. Ahora, ¿sabéis que la Biblia habla de los bares o no? Bartimeo, Bartolomé, Bar Jesús, Barrabás. Hay bares en la Biblia, habla de eso. Bueno, pero lo digo por una curiosidad, hablando de los Ptolomeos. Porque Bar significa hijo de, y Barrabás parece ser que quiere decir hijo de su padre. Entonces, me imagino que eso en nuestro lenguaje tiene un significado. No sé si lo tenía también para los judíos. Y Bartolomé significa hijo de Ptolomé. Y muchos piensan que posiblemente ese apóstol era descendiente de los Ptolomeos, que eran la realeza egipcia. Interesante, ¿no? Que uno de los 12 apóstoles puede ser que viniera como descendiente de la realeza y mezclado con marineros y con un revolucionario como Simón el Celote, que era como un guerrillero. Vaya pandilla, ¿no? Esos 12 que escogió el Señor. Qué variedad tan interesante. Y eso podría explicar otra cosa más. Cuando lees los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, cuando se habla de este hombre, se le menciona por ese nombre, Bartolomé. Pero Juan, ¿cómo le llama a Bartolomé? Le cambió el nombre, le llama Natanael. ¿Por qué sería eso? Pues una posible explicación es que en el tiempo de Mateo, Marcos y Lucas, pues usaban este nombre genérico. Este es un hijo de los Ptolomeos, un descendiente de los Ptolomeos. Pero 10 o 15 años más tarde, en el tiempo de Juan, ya no había peligro de descubrir su verdadero nombre, que era Natanael. Es una posible explicación de por qué encuentras que le llaman Bartolomé en 3 evangelios y en el otro se llama Natanael. Bueno, durante ese tiempo que los Ptolomeos controlaron Judea y toda la zona de Israel, de Palestina, pues allí el pueblo israelita vivían con cierta tranquilidad. Y algo muy importante que ocurrió en esa época y que tiene trascendencia con las Escrituras es que se produjo la traducción del Antiguo Testamento al griego. En este tiempo intertestamentario, en el siglo III a.C., uno de los Ptolomeos, un rey Ptolomeo, se llamaba Ptolomeo II Filadelfo, este hombre ordenó la traducción del Antiguo Testamento al griego, que es el idioma ya que todo el mundo hablaba. Los niños se educaban en griego y aprendían griego. Y de hecho, incluso los mismos palestinos ya iban perdiendo el hebreo porque se había impuesto el griego, sobre todo en la diáspora. Los que habían nacido en el extranjero, estos no sabían hebreo, sabían griego. Y entonces se produjo esa traducción de la Biblia que tiene 2 nombres. Se conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, aunque probablemente fueron 72, pero ahí estamos hablando de números redondos, la Biblia de los 70. Que, por cierto, este Filadelfo que ordenó la traducción también fue el que construyó el famosísimo Faro de Alejandría. Así que eso que habéis estudiado en el colegio, veis cómo tiene conexiones con la Biblia y con la Biblia que nosotros manejamos. La Biblia griega, la Biblia de los 70 o Septuaginta,
fue la que usaron los judíos, especialmente los que vivían en el extranjero, en la diáspora, y fue la Biblia que usaron los primeros creyentes. Si quieres saber qué traducción de la Biblia era, no era la Reina Valera 60, ya sé que es muy apreciada y es una buena traducción, no lo estoy discutiendo, pero ellos usaban la Septuaginta. Las sinagogas y luego las primeras comunidades cristianas usaron esta traducción que fue impulsada por este rey de los griegos, por un Ptolomeo. Un detalle ahora importante o interesante. ¿Te ha pasado alguna vez que leyendo el Nuevo Testamento encuentras una cita del Antiguo Testamento? Es decir, que dice, mira, como dijo el profeta Isaías, y vas a Isaías y vas a ver el texto y dices, oye, pero esto hombre, más o menos dice lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Pues ¿sabes por qué? Por la traducción esta del griego. Porque los cristianos usaban la versión griega y la versión que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es la original, la hebrea, una traducción del hebreo. Y por lo tanto, al haber traducciones, hay variaciones o a veces interpretaciones cuando uno traduce. Bueno, ese es otro tema que me encanta, pero no lo vamos a hablar hoy, de las traducciones de la Biblia y de las explicaciones de las variantes y cosas que ocurren con las traducciones. Así que si un día lees y te pasa eso, que en el Nuevo Testamento encuentras que cita el Antiguo y luego vas al Antiguo y te parece que no concuerda, pues tiene que ver con esto de las traducciones, porque el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y los demás usaban la versión griega, que es una traducción del hebreo. Ahora, eso fue el dominio de los Ptolomeos, desde Egipto, controlando hacia arriba, si podéis tener así imaginación, si no buscáis un mapa al final de la Biblia, que tienen mapas, y están controlando desde allí, pero de repente se enfadaba o quería conquistar el que gobernaba más al norte, en Siria, y Siria, todos sabemos dónde está, ¿no?, por las noticias, pues allí en la capital, en Antioquía de Siria, pues estaba el otro de los generales, heredero de Alejandro Magno, que eran los Seleucidas. Y ellos, pues de vez en cuando venían y querían venir y conquistar terreno del sur, y hubo un tiempo, a partir del siglo II antes de Cristo, que ellos fueron los que controlaron la zona de Judea. Y ahí, tristemente, hay un rey famoso de los Seleucidas, Antíoco IV Epífanes. Epífanes significa el ilustre. Este Antíoco IV, rey de Siria, que gobernó entre el 175 y 164 antes de Cristo. Y este hombre, a diferencia de los Ptolomeos, que fueron tolerantes con los judíos, que tradujeron la Biblia judía, este Ptolomeo quiso imponer la cultura griega. Por eso empezamos hablando de la cultura griega. Aquí entra la conexión. Y este hombre, Antíoco IV, quiso imponerla. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo primero que hace, llega a Jerusalén y cambia el sacerdote. El sacerdote judío lo quita y pone a otro, nombra a su hermano. El sacerdote se llamaba Simón, y nombró a Jesús. Pero para ir mentalizándolo y helenizarlo, meter la cultura griega, ¿qué es lo que hace? Le cambia el nombre y le pone la versión griega de Jesús, que es Jasón, y le nombra Jasón. Al tercer año lo depone. No le gustaba cómo iba funcionando este sacerdote y decide poner otro sacerdote. Pero en este caso el detalle importante es que el sacerdote que elige no es de la línea sadoquita. Probablemente eso suena chino. Eso de sadoquita está en la Biblia, ¿eh? Son los descendientes de Sadoc. Sadoc era de la línea de Aarón. Y un momento en la historia, Ezequiel, haciendo una investigación para la pureza de la raza de los sacerdotes, determinó que tenía que ser de la línea de Sadoc. Es decir, que el sacerdote auténtico, que estaba aprobado por Dios, tenía que ser un sadoquita, de la línea de Sadoc, que venía de Aarón. Pues resulta que este Antíoco, este Seleucida, este griego, para imponer su cultura griega, ya no solamente cambia al sacerdote, sino que quita a este sacerdote de la línea de Sadoc y pone ya un sacerdote que no es de la línea auténtica, de la que Dios había dicho que tenían que venir los sacerdotes. Paso siguiente de este hombre, Antíoco IV, lo que hace es entrar en Jerusalén, invadir Jerusalén y profana el templo de los judíos. Se llevó los muebles, los decorados de oro, los objetos de plata. En el altar de bronce, sabéis que en la entrada del templo está el altar del sacrificio, el de bronce. Pues encima él construye un altar para sacrificios paganos. Sacrifica una cerda
animal ofensivo, inmundo para los judíos, todo para fastidiar y tratar de cambiar la mentalidad de los judíos. Trató de imponer los dioses griegos, suspendió el culto y destruyó las escrituras sagradas de los judíos. ¿Qué importancia tiene este hecho? ¿Os acordáis? Los Ptolomeos favoreciendo, traducción de la Biblia, ahora vienen los griegos del norte, los seleucidas, Antíoco, y trata de borrar todo vestigio judío de la cultura y la religión judía. Bueno, la importancia que tiene es que en ese tiempo se produce una reacción de los judíos y surge un movimiento de resistencia. Hay judíos temerosos de Dios que se resisten a estos cambios, a la contaminación del templo, al quebrantamiento de su culto y de sus leyes. Y esto sí ya os suena más los famosos macabeos, los macabeos. La palabra macabeo significa martillo, porque fueron también como un martillo para el imperio de los griegos. Los relatos de la vida de estos hombres, lo que hicieron, se encuentran entre los libros que llamamos apócrifos. Luego hablaremos algo más de ellos. Y esos libros relatan, son historia de esta familia que se enfrentó a los griegos. Hacemos un breve alto en el cuarto de atrás para dar un descanso al pastor Timoteo Figueiredo y ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, también del Mesías de Händel, que anuncia de parte de Dios que habrá muchos anunciadores de su mensaje. Será interpretada por la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner. Continuamos escuchando al pastor evangélico Timoteo Figueiredo acerca del período entre los últimos profetas del Antiguo Testamento y la venida del Salvador. Se levantó un sacerdote llamado Matatías con sus 5 hijos. Este sacerdote Matatías y los 5 hijos son los macabeos. Y ellos se levantaron en armas para echar fuera a esta invasión de los griegos que tratan de borrar, iba a decir el cristianismo, no, de borrar el judaísmo y tratar de imponer el helenismo, la cultura griega. Y estos hombres increíblemente consiguen enfrentarse y expulsar y echar fuera a los griegos, de tal manera que se abre un periodo de independencia en Israel, de que no están sometidos y tienen cierta libertad con su propio gobierno, y lo que se conoció como el periodo de los asmoneos, la dinastía de los asmoneos. Y eso duró más o menos desde el año 167 a.C. hasta el año 63, cuando vienen los romanos. 167 hasta el 63 hubo libertad e independencia en Israel. Realmente fue un éxito contra pronóstico. Era imposible que los israelitas pudieran vencer y expulsar y mantener a raya a los griegos. Quiero leeros unos párrafos del libro de Macabeos, para que veáis el espíritu de esta gente que se resistió cuando dijeron basta ya a estos griegos que querían cambiar todas las costumbres y la vida religiosa judía. Y dice en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 4, versículo 8, dice: Judas, que era uno de los hijos de este sacerdote, Judas Macabeo, convocó a los valientes de Israel en Mizpa, un lugar donde antes fue lugar de oración en Israel. Leyeron la ley, ayunaron y buscaron la voluntad de Dios. Luego, con solo 3.000 hombres, marchó de noche a Emaús, donde el ejército, el de los griegos, estaba acampado, bien atrincherado y rodeado con caballería, y todos diestros en la guerra. Y Judas dijo a sus hombres, a los judíos:
No temáis a esa muchedumbre, ni su pujanza os acobarde. Recordad cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando Faraón les perseguía con su ejército. Clamaremos ahora al cielo, a ver si nos tiene piedad. Dice la historia que con eso cayeron sobre los enemigos, los derrotaron completamente y cogieron mucho botín. Así que había creyentes en ese tiempo que confiaban en Dios, que aunque sus fuerzas eran tan limitadas, Dios les llevó a hacer una conquista contra estos griegos. A raíz del éxito de los macabeos, de la independencia de nuevo de los judíos, el templo fue rededicado. Volvieron a consagrar el templo, a limpiarlo y a ponerlo en orden en un mes de diciembre. Y eso se celebró con una gran fiesta que se sigue celebrando hasta en la actualidad en Israel y aparece en Juan capítulo 10. Es la fiesta conocida como Hanukkah. Se puede escribir así o se puede escribir como suena, en castellano, con J. Hanukkah, la fiesta de la dedicación del templo, la rededicación del templo. Esa fiesta también se llama de las luces. Bueno, ahí a la derecha tenía que aparecer un candelabro de 9 brazos, que es el que usan en esa fecha, y es una celebración de 8 días, de una semana, y del palo central, con esa vela, encienden una de una esquina el primer día. Entonces el primer día está alumbrando la del centro y la de una esquina. Al segundo día vienen y vuelven a encender esa porque se habrá apagado y encienden la siguiente, la 2. Entonces está la del centro, la 1 y la 2, y así hasta los 8 días de celebración. Y la curiosidad de esta lámpara que ellos encienden en esta fiesta, de recordar cómo Dios les ayudó a recuperar el templo y su culto, es que esa lámpara no la usan para iluminar sus habitaciones de la casa, la ponen en un lugar que se vea desde la calle, desde afuera, para que la gente vea y recuerde ese evento tan importante de la recuperación. Y cuando encienden esas velas, van recitando algunas bendiciones. Bueno, todo eso dio lugar a lo que se conoce, como decía antes, la dinastía de los asmoneos, los reyes asmoneos en Judá. Pero, aunque tenían muy buenas intenciones, hicieron algo extraordinario, los macabeos también tuvieron sus debilidades, como tenemos todos los humanos. Y el gran problema de los macabeos son 2 cosas. Una de ellas es que asumieron la sucesión al trono que no les correspondía, porque el trono de Israel, ¿quién lo debe ocupar? Un descendiente de David, y ellos no eran descendientes de David. Pero el problema principal de los macabeos, estos reyes, es que ellos se constituyeron en los sacerdotes, se autonombraron sacerdotes, y no eran de la línea de Aarón, como Dios había dicho en su palabra. Y eso produjo una consecuencia que fue la división dentro de los judíos. Porque, ¿qué ocurre? Que entre los judíos algunos son piadosos, temerosos de Dios, que buscan la pureza, que no aceptan esos sacerdotes, que quieren que se cumpla la ley de Dios. Al principio apoyaron a los macabeos para echar fuera a los griegos, pero luego no estaban dispuestos a aceptar que estos macabeos fueran los sacerdotes, que no eran de la línea de Aarón. Y eso dio lugar a algo que luego encontramos en el Nuevo Testamento, que son los fariseos. ¿De dónde vinieron los fariseos? Vienen de esto, de que ellos no aceptaban que los que reinaban en Israel fueran sacerdotes, que no eran de la línea que Dios había dicho. Y por eso la palabra fariseo significa los separados, los que se separaban. Tenían simpatía en el pueblo por eso y defendían las tradiciones judías, que bueno, la reunieron en algunos libros, como conocéis el Talmud y una parte de ella en concreto en la Misná. Y de alguna manera estas tradiciones luego judías que defendían los fariseos tanto y que son tanto problema en el Nuevo Testamento, eran como una respuesta al helenismo, para contrarrestar, para ir en contra de la influencia griega que quería apartar de Dios, digamos así de una manera sencilla, a los creyentes. Los fariseos trataron de luchar en contra de eso y escribieron todas esas normas que después sabemos que se constituyeron en un problema. Por eso los fariseos, que es verdad que los criticamos, los condenamos, porque Jesús también lo hizo, ¿no? Pero también hay que entender su origen y su historia y sus razones.
Y claro, por eso ellos miraban por encima un poco a los demás, porque decían, nosotros somos los puros, que nos mantenemos fieles a la ley de Dios. Los demás no, estáis contaminados por los griegos y tenéis otras ideas. Así que su origen fue bueno, yo creo que fue bueno el origen de los fariseos, pero luego degeneraron. Los fariseos creían en el Antiguo Testamento y esa tradición oral, pero al final el tiempo lo que hizo es que esas normas que ellos iban escribiendo de cómo había que hacer las cosas para ser fieles al Antiguo Testamento, esas normas terminando siendo más importantes que la palabra de Dios, como ocurre hoy con algunas iglesias que conocemos. Bueno, estos fariseos se jugaron la vida. Según algún historiador, uno da la cifra de 800 y otro da la cifra de 3.000 fariseos que fueron crucificados por el rey Asmoneo. Propios judíos matando a judíos. ¿Por qué? Porque se oponían a esa influencia griega. Bueno, aparte de los fariseos, también hubo otro grupo de personas que no estaban de acuerdo con esa influencia griega en Israel. Y ahí falta también la imagen, pero no importa porque la habréis visto, que son los que conocemos como los esenios. Los esenios. Ya tenemos el origen de los fariseos y ahora este otro grupo, los esenios. La palabra significa piadosos. Los esenios son famosos hoy por las cuevas de Qumran. En el año 1947, así que bastante reciente, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, unas cuevas que hay metidas así tierra adentro, es lo que se vería en esa imagen, pues estos hombres decidieron apartarse. Dice, bueno, ya que el gobierno está corrompido, la religión está corrompida, pues nos vamos a apartar. Algunos creyentes piensan lo mismo, que mejor hay que irnos a vivir a un campamento y ahí nos apartamos de todo. Algunos dicen eso, ¿no? Cuando vamos a los retiros, pues mejor era vivir así toda la vida, pero el Señor no quiere eso, quiere que seamos sal y luz donde estemos. Podríamos decir que este era un grupo monástico. Ese es el origen también del monasticismo. Los monasterios que hay por ahí, ¿por qué existieron? Por eso, gente que era temerosa de Dios, que quería apartarse de la contaminación del mundo. Y ellos vivían en comunidad, estudiaban las Escrituras, el Antiguo Testamento, y también tenían pues una serie de tradiciones, rituales, y allí no solamente están muchos manuscritos importantes de la Biblia, sino también otros documentos que eran propios de la comunidad. El único detalle que debemos mencionar es que los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento. Es historia de ese periodo intertestamentario, pero no se les menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, probablemente pues porque no interactuaron, ya que ellos se fueron a vivir aparte. Entonces, nos encontramos que en este periodo, entre los dos testamentos, la influencia griega que trata de presionar y cambiar e influir en el pueblo de Dios provocó una división entre los judíos que estaban a favor de lo moderno, de los cambios, y los judíos que querían conservar la pureza de la palabra de Dios, de lo que se enseñaba. Y ahí, de la parte de los que defendían la influencia griega, de los que defendieron a estos macabeos, es otro grupo que encontramos en el Nuevo Testamento, que son los saduceos. Los saduceos. Ellos sí estaban de acuerdo con los asmoneos y estaban de acuerdo con que las cosas cambiasen. Esto era la clase aristocrática, los saduceos, y ellos se enfrentaron entonces con los fariseos. Eran lo contrario, fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, la vida eterna, el juicio. Los saduceos no creen en nada, no creen en ángeles, ni espíritus, ni la resurrección, ni juicio final, ni nada. Solo aceptaban la Torá, el Pentateuco. Interesante también. Este contexto de ese periodo se ve también en la iglesia primitiva. Cuando lees Hechos capítulo 6, sobre todo si lo lees en la Biblia de las Américas, y os lo voy a leer, dice así el capítulo 6, versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Es decir, que este conflicto va a influir hasta la iglesia primitiva.
donde había judíos que tenían esta influencia helenista, griega, pensamiento griego, y los que querían ser más fieles al Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué está ocurriendo en este mundo intertestamentario? Hemos hablado de esta influencia de los griegos y cómo influyeron en Israel, en el lugar donde el Señor va a nacer, en el lugar donde van a venir los apóstoles y van a establecerse la doctrina cristiana. Y hay también otras corrientes religiosas y filosóficas. ¿Os acordáis que el imperio de Alejandro Magno, tan grande, lo que hace es que haya una mayor movilidad de personas? No hay fronteras, podemos viajar libremente de un lugar a otro, tenemos un idioma común, es fácil entonces viajar, y eso hace que las personas traen consigo de un lugar a otro sus creencias, sus religiones, sus costumbres. Y eso tiene importancia porque el cristianismo luego tiene que responder a esas filosofías. Y muchas cosas que encontramos, por ejemplo, de Pablo discutiendo en muchos sitios, está respondiendo a filosofías que han venido y que han entrado por medio de este imperio, de esta influencia. Por ejemplo, esta influencia se ve en el caso de los dioses. La diosa Artemisa de los griegos es la diosa de la fertilidad, se equipara con la diosa de los romanos, que es Diana de los efesios, pero es la misma, simplemente que tiene un nombre diferente al cambiar la cultura. También vemos la entrada de la magia. La magia es otro factor que viene de Oriente y se introduce y llega a afectar también, pues lógicamente, al ambiente que sería luego en la Iglesia. Encontramos en Hechos capítulo 8 a Simón el mago, que está en Samaria, o encontramos en las cartas a las iglesias que están en Asia, lo que hoy es Turquía, pues advertencias en cuanto a las profundidades de Satanás. Pues todo eso tenía que ver con espiritismo y magia que se estaba introduciendo en el imperio. Entre estas corrientes religiosas, en Hechos capítulo 17, o más bien filosóficas, en Hechos 17, versículo 18, se mencionan a dos que son de origen de este periodo intertestamentario, que vienen de los griegos. Son los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos nacen en Atenas, de un hombre que se llamaba Epicuro, por eso viene el nombre de epicúreos. Y estos hombres creen que no hay nada, y veis que estas creencias perviven hasta nuestros días. Y son creencias que el cristianismo tiene que responderlas. Ellos creen que no hay una realidad espiritual fuera de lo material, es decir, todo se explica con la materia. Todo está formado por átomos, y ellos creen que el alma también está formada por átomos. No creen que hay otra vida después de esta vida, no hay resurrección. Podríamos decir que son ateos, podríamos definirles como personas ateas. Y para ellos la vida solo es buscar la felicidad, pasarlo lo mejor posible y nada más. Y otro que menciona, el otro grupo de filósofos a los que Pablo tiene que contestar, son los estoicos. Y los estoicos fueron fundados por un hombre que se llamaba Zenón, con Z, Zenón. Él era de Chipre, de la isla de Chipre. Y estos creen que todo está marcado por el destino. Es decir, que hay un destino y que no podemos escapar de ese destino. Ya está todo escrito lo que ha de ser, así que no te preocupes que no vas a cambiar las cosas. La vida va a ser lo que ha de ser, será. Y por lo tanto hay que dejarse llevar por la naturaleza, por lo que tu razón te vaya diciendo, y liberarte de las pasiones, porque es inútil que te emociones o que no te emociones, porque no va a cambiar nada. Todo está escrito y todo va a ocurrir así. Dejamos a los griegos y ahora tenemos el Imperio Romano. Ahí teníamos un mapa, pero bueno, eso en el colegio lo habéis estudiado, podéis buscarlo, lo que fue el Imperio Romano que conquistó todo el Mediterráneo. Según una historiadora, Carmen Codóñez, en un libro de la editorial Anaya, que se titula Roma y su imperio, dijo: ningún poder llegó a ser tan persistente ni a ejercer una labor civilizadora tan duradera como el romano. ¿Os acordáis de Gálatas 4, versículo 4? Es fácil, 4:4. ¿Cuándo vino el Señor? Cuando era el momento oportuno, cuando el imperio romano está en marcha. Tiene un poderoso ejército, artes militares de guerra y una gran flota. El imperio se expandió, limpió de piratas. El Mediterráneo estaba infestado de piratas en el tiempo de los romanos, pero cuando ellos vinieron pusieron orden.
y llegaron conquistando hasta Siria, ahí el norte de Israel, y se establecen allí. ¿Qué está pasando en Israel en ese tiempo, en Palestina? Pues los judíos, como siempre, las luchas internas. Qué malas son las luchas internas, ¿verdad? Y las luchas de los herederos de estos reyes asmoneos, a ver quién manda ahora, quién es el heredero legítimo. Y el conflicto llegó a un punto que un grupo de personas de la nación decidieron ir a pedir ayuda a los romanos, que trajeran orden. Y eso fue como el Imperio Romano llegó a establecerse en Palestina, donde nacerá el Señor Jesús. Y Pompeyo fue el hombre que tomó Jerusalén. Dicen las crónicas, un historiador romano, Tácito, que la gran sorpresa de este hombre romano cuando toma posesión y entra en el templo de Jerusalén, su gran sorpresa es que abre la cortina que hay detrás del velo, lugar santo, y esperaba encontrar una imagen, un ídolo, y allí no hay nada, no hay ninguna imagen que adoren los judíos. La siguiente, ahí teníamos la foto de Octavio, que no está. Este es el emperador romano del tiempo en que nace Jesús, desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. ¿Qué importancia tiene este hombre? Pues que va a empezar una línea que va a terminar dando lugar a los conflictos entre los cristianos y los romanos. Este hombre se llamaba Octavio, pero él se puso algunos títulos que tenéis ahí, si podéis verlos. Se llamó príncipe. Príncipe quiere decir primer ciudadano. El siguiente título está en Lucas capítulo 2, Augusto César, está en la Biblia. Y Augusto significa eso, el santo, majestuoso, venerable. Era un título que antes de Augusto César se usaba solo para las divinidades. Así que él está asumiendo un título de divinidad. Y sus sucesores lo heredaron. Por eso un dato importante. Ahora no tenemos tiempo de hacer la investigación, pero sabéis que en Hechos 25 Pablo dice que recurrió a Augusto. Pero ¿es el mismo Augusto de cuando nace Jesús o no? Se llaman igual porque es un título que fueron heredando, pero no es la misma persona porque este Augusto del nacimiento de Jesús ya había fallecido. Y luego otro muy llamativo, se pone el título de sumo pontífice, máximo pontífice, es decir, el principal de los pontífices. Y ese era un título religioso. Pontífice quiere decir constructor de puentes, el que pretende hacer de puente entre los hombres y Dios. Y ahí está este emperador cogiendo estos títulos, que hoy ya sabemos quién ostenta también ese título, ¿no?, de sumo pontífice. Y aunque él no lo hizo, pero sus sucesores sí, empezaron a demandar adoración al emperador como si fuera Dios. Y ahí viene el conflicto con los cristianos, porque los cristianos no podemos adorar a otro que no sea a Dios. Bueno, el tiempo con los romanos fue un tiempo de paz, de prosperidad. Por eso os decía al principio la Pax Romana, con grandes calzadas, vías de comunicación extraordinarias. Primero fueron hechas para la guerra. Los romanos construyeron las avenidas para conquistar, pero luego las pusieron al servicio como vías comerciales y por eso hubo una gran prosperidad en el tiempo de los romanos. Los romanos daban libertad de costumbres, de religión a los que habían conquistado con una condición, que haya paz. Eso explica también otra vez algo que encontramos en el Nuevo Testamento, la preocupación de los judíos que quieren matar a Jesús, pero les preocupa algo. Les preocupa que no haya una revuelta, porque había muchos simpatizantes de Jesús. Porque si ocurría una revuelta, entonces los romanos sí que iban a intervenir y les iban a quitar los privilegios. Y por eso encontramos esa preocupación en los evangelios. Bueno, ya dijimos que era un imperio sin fronteras, una ventaja para los misioneros. Hoy, si vas a Europa, hay que aprender idiomas. En aquel tiempo, el imperio tenía el mismo idioma y por eso favoreció la extensión del evangelio. El siguiente personaje, en teoría está en la siguiente, sí, es un hombre conocido, Herodes el Grande. Herodes, cuando nace Jesús. Este hombre es interesante, en el mapa no lo podéis ver, pero este hombre es idumeo. Idumeo quiere decir que es de Edom. Si ves el mapa, lo podéis ver en vuestras Biblias, hacia el sur y a la derecha está Edom. Edom son los descendientes de Esaú. Edom es Esaú. Y ahí están los descendientes de Esaú. Y este hombre viene de ahí. Por lo tanto, este rey de los judíos no era judío. Y los judíos no lo aceptaban muy bien. Siempre hubo conflictos entre los judíos y los edomitas. En el tiempo de los reyes asmoneos.
ellos conquistaron Edom y obligaron a los edomitas a hacerse judíos y a circuncidarse, pero los judíos nunca los aceptaron como auténticos judíos. Y por eso este hombre Herodes buscó congraciarse, ganarse a los judíos, ya que tenía que gobernarlos, voy a tratar de caerles lo mejor posible. Y sacó de su bolsillo dinero, en un momento de carestía de la vida, puso dinero para ayudar a los judíos, reconstruyó el templo y construyó un montón de sitios públicos, de palacios, teatros, estadios y muchas cosas más. Y con él surgen otro nombre, otro grupo que aparece en el Nuevo Testamento, que son los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Los partidarios de Herodes, los que estaban de acuerdo con este hombre y lo apoyaban, pero en contra de los fariseos. Ahora, este hombre tiene una peculiaridad que explica un evento de los evangelios, y es que este hombre le entró una paranoia. Estaba obsesionado con las conspiraciones. Veía conspiraciones por todas partes. ¿Y entonces qué hacía? Pues a todo el que desconfiaba o podía conspirar, se lo cargaba. Y mató a los descendientes de esa línea asmonea, de los reyes judíos, mató a su cuñado, mató a su mujer, mató a su suegra, mató a 2 de sus hijos en el año 7 a.C., y en el 4 a.C., que es cuando nace Jesús, mató incluso a su propio hijo primogénito, por miedo a la conspiración. Claro, eso nos ayuda a entender la matanza de los niños. Cuando nace Jesús, ¿por qué a este hombre se le ocurre algo tan bárbaro que es ordenar la muerte, la matanza de los niños? El Imperio Romano trae impuestos. Para los judíos, pues eran doble impuestos. Nosotros nos quejamos de los impuestos, pues los judíos tenían doble. Tenían que pagar a los romanos y pagar el impuesto del templo. Y era un cargo lucrativo del cual ya estudiaréis en los evangelios. La siguiente. En Roma tenemos 3 tipos de categorías de personas en el imperio. Los ciudadanos romanos, estos tienen los máximos privilegios, y eso encontramos una escena en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas son detenidos en Filipos y son azotados, y después se echa las manos a la cabeza el oficial romano y dice: ¿qué hemos hecho? Porque claro, Pablo y Silas tenían unos derechos, y los derechos de los ciudadanos romanos es que no podían ser maltratados ni ser condenados sin un juicio justo. Y claro, habían metido la pata con ellos. Los hombres libres, que no eran ni esclavos ni ciudadanos romanos, y luego los esclavos, que era la mayoría de la población en aquel imperio romano. Muchos de ellos prisioneros de guerra o delincuentes, o porque no pagaban las deudas. Y ahí tienes el contexto de Mateo capítulo 18, la parábola de los 2 deudores. Pues viene de ahí, del trato que daban los romanos a las personas que tenían deudas. Era un gran negocio. Dicen que en una ciudad, en Roma, en el imperio, se podían llegar hasta 20.000, vender 20.000 esclavos diarios. Y dentro de ellos también había categorías. Había los que eran griegos, cultos, y todos esos los usaban para enseñar a los niños. Tú tenías un esclavo griego con una buena cultura, lo usaban para que le diera clases a tus niños, le enseñara a leer, escribir, las ciencias y lo que fuera. Y esos vivían mejor a veces que otros romanos. Luego estaban los del campo, y quizá llama la atención, ¿no? Yo no sé si os preguntasteis alguna vez por qué la Biblia no condena, o el Nuevo Testamento no condena precisamente la esclavitud. Pablo no dice: oye, los esclavos, esto no puede ser. Simplemente regula que haya un trato justo entre el amo y el esclavo, porque sería un desastre en el Imperio Romano si de repente se anulase la esclavitud. Era como el sistema laboral que sostenía el imperio. Un detalle importante, por qué he mencionado este hecho de las categorías de personas, es el concepto casa en el Nuevo Testamento. Cuando lees él y su casa, ¿qué es lo que está queriendo decir? Pues nos ponemos en situación histórica, y la casa no solamente eran los padres, los abuelos, los hijos, también los esclavos, los criados formaban parte de la casa. Y bueno, vamos a terminar ahí. Puedes pasar a la siguiente, solo el titular lo vamos a pasar rápidamente, pero como estaréis estudiando el Nuevo Testamento, y seguro que en la introducción que vais a tener van a coincidir muchas de estas cosas, pues ahí tenéis la situación de los judíos, lo que ya hemos mencionado, algunos grupos religiosos que todavía no hemos estudiado, un tema muy interesante, el de los samaritanos. Y luego pasa la siguiente, las instituciones, el Sanedrín, Consejo de Ancianos, sí. Nosotros hablamos de eso, de Consejo de Ancianos, pues eso está
viene de la época intertestamentaria, de cómo se reunían los judíos, sus instituciones, su forma de gobierno con un consejo de ancianos. Luego está el Sanedrín, eso, y la sinagoga como lugar de reunión. Hay cosas muy interesantes acerca de la sinagoga, de cómo hacían los ritos y el orden del culto en la sinagoga y la disposición con la puerta mirando hacia Jerusalén, al templo. Entonces ellos entraban por la puerta, se daban la vuelta y se sentaban mirando a la puerta. Nosotros estamos mirando aquí al frente, pues ellos estarían sentados mirando atrás, a la puerta, para poder mirar hacia Jerusalén, hacia el templo. Y bueno, pues después cosas interesantes de la diáspora, pero yo voy a terminar aquí. Y un apartado final también hubiera sido la literatura intertestamentaria, los libros apócrifos y los deuterocanónicos y todo este tema también interesante. Bueno, yo creo que es el momento de hacer un punto y seguido, porque no vamos a seguir más en esta mañana, pero me gustaría que nos quedáramos con esta idea de cómo Dios, en su soberanía, controla la historia, va moviendo las piezas y prepara el camino para, en el momento oportuno, llegue el Evangelio y se pueda extender a todo el mundo. Me gusta una frase del libro de Daniel que dice que Dios pone y quita reyes. Yo siempre digo, nosotros tenemos más poder aún que los votos. Podemos influir más en los gobiernos que las votaciones, porque Dios pone y quita reyes. Tenemos que cerrar la puerta del cuarto de atrás porque se termina nuestro tiempo, pero antes de hacerlo, damos las gracias al pastor evangélico Timoteo Figueiredo por llevarnos a comprender cómo lleva Dios a cabo sus planes en la historia, y te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical, igualmente del oratorio El Mesías de Händel. Se trata de la victoria de Cristo sobre la muerte en su resurrección, contrastando la muerte que hemos heredado de Adán con la vida eterna que heredamos del Cristo resucitado. Será interpretada por la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.